Miren, este video lo voy a hacer porque este, a ver si da resultado y ayudar a un pollito, una codorniz, a que salga del huevo. Ya así en la posición que está, mira, el hueco lo hizo grande así, pero ya él ya no va a poder abrirlo así de costado y él se va a morir adentro del. ¿No ves? Ya lo que hizo fue como una esponja. Ya la cáscara está pegada con la membrana esa, la membrana está un poco elástica y ya lo que hizo él que creó como si fuera un cushion, como una esponja ahí, y ya él no va a poderse romper el huevo. Entonces lo voy a tratar de ayudar y a ver si da resultado. Entonces vamos a hacer video y de ahí vemos si el pollito se recupera o algo. El pollito, la codorniz. Mira, ve, como tiene el de eso ahí, y está desde esta mañana. Él está desde esta mañana ahí tratando de salirse. Así mismo está el hueco de esta mañana. Posiblemente ya sea un poco tarde, pero tenía que haberlo hecho antes. Esto es un sacaceja de mujer que no sirve. Mire, ya está seco adentro, ¿ves? Ya ese ya no se iba, ya ese no se mueve. Se secó. No había manera de cómo salirse de ahí. Lo que voy a hacer es que le voy a dejar el espacio para que él pueda sacar el cuerpo. Mira la membrana, ¿ves? Miren, ¿ves? Y mira la otra membrana que dura. Esta, la de la cáscara, la que cubre la cáscara. Y él está muy reseco ahí. Desde esta mañana está así con ese hueco. Miren qué seco está ahí, ¿ves? Mira, tuvo fuerza ahí para salir. Miren. Mira, abrió los ojitos. Qué belleza. Vamos a ver si lo logro. Si él logra recuperarse. Ahora lo voy a poner dentro de la incubadora para que él siga el proceso él solo. A ver. Mira, él está pegado aquí, ¿ves? Ya ese no se podía, ya se moría ahí. Mira, ¿ves? Está pegado a la membrana y se resecó. Yo me di cuenta que cuando ellos abren el hueco así redondo, ya eso ya no se salen. Y eso mueren, porque yo he visto así ya otros que han muerto así. Ya él ahí ahora. Yo lo pongo en la incubadora, me sigue con la cámara para ponerlo ahí en la incubadora. Voy a poner aquí mismo. Ahí. Lo bueno es que la incubadora tiene cristal adelante.
Esa incubadora es hecha por mí. Entonces, voy a dejar grabando. Voy a dejarlo grabando así. Para ver cómo. Lo voy a poner aquí en el trípode. En el. Sí, trípode. A ver qué lo hace. Voy a acercarlo un poquito. No puedo. Mejor dejarlo así. Déjame ver. Sí, ahí está bien. Mira. No lo veo con la cabeza, el cuerpo virado. A ver, si él levanta la cabeza ya, él va a estar bien. Yo creo que me demoré demasiado en abrirlo. Mira, para que lo sepan, la próxima vez que ustedes vean el hueco, que ellos lo hagan redondo. Y porque apenas ellos hacen el hueco ya un poquito redondito, empiezan ahí a seguir, y lo hacen un anillo así alrededor de un corte así alrededor del huevo, y enseguida pácata, cuando hacen las dos tapas, ya él se zumba y lo abren, salen. Pero cuando lo hacen grande el hueco, ya, olvídense, empieza a evaporarse el líquido ese amniótico que tienen adentro, y la membrana esa se le pega al cuerpo, y ya de ahí no se pueden mover y ya, y mueren. Y yo espero que yo haya, porque es la primera vez que estoy sacando codornices en la incubadora. Yo espero que sea que salga bien, pero no tengo la experiencia con las codornices, pero con los pollos sí yo los he salvado así, con los pollitos. Con los pollitos pollitos de gallina. No vamos a esperar a ver si él se recupera. Porque a veces lo que pasa es que cuando está mucho tiempo en el cascarón, se le cierran se le secan los cartílagos en la coyuntura, y entonces quedan con las patas abiertas, o quedan con los dedos para atrás o virados. Vamos a ver si logra acomodarse. Estaba de esta mañana y ya son las 9:06. Ahí dice domingo, que es Sunday, junio que es el 6, y estamos a 13. En la incubadora tiene la fecha y todo. Vamos a ver, Mary. Dale masaje, a ver. ¿El viento no le hace daño? No. Mira, las paticas las veo bien. La cabecita. Es el pulmón o algo, no puede respirar lo Qué lindo. ¿Qué fue? Mira, ya está cogiendo fuerza, Mari, mira. Sí. En la cabecita, sí. Mejor que quiere dormir. Él necesita calor. Sí, eso. Yo lo voy a poner para atrás. Ponelo de la lámpara o algo. Sí, él tiene como... Frío.
Sí, lo voy a poner más para allá para que él coja más calor, más caliente. Ahí donde está el 100 ahí. Ahí. ¿Qué hizo? ¿Se levantó la cabecita? Sí, levantó la cabecita. Uy, déjame acomodarle bien las paticas, que si lo dejo así con las paticas así recogidas. Abierto, pati abierto, se queda, se emparrancha. Ya, vamos a dejarlo así, a ver. No me gusta como tiene la pata. Esa pata de acá. Ahí, quédate así con la patica derecha. Pues mira, para que tú veas, tú te acuerdas que había el otro roto, ¿no? El otro picado. Y ese es el que está saliendo ahora. ¿Está saliendo? Sí, y ya casi no, ya tiene rato que acaba. Y yo no me di cuenta de eso, ¿ves? Está comiendo mierda. Vamos a revisarlo. Miren, el que yo saqué, lo dejé toda la noche ahí en el de eso. Miren el horario allá. Ya son las 7:55. Mírenlo aquí, es el amarillito este de acá adelante, ¿ven? Ese que está ahí. Mira, ese nació, ese que está pegado ahí nació ahorita. Entonces, este amarillito que está aquí adelante, este es el, ¿ves? El que yo saqué ahorita, el que saqué anoche, mejor dicho. Entonces, estos dos nacieron anoche. Este nació primero como, después que dejé de hacer el video, y él nació. Y este nació ahora por la mañana, pero todavía está pegadito de ahí de la plumita o el cordón umbilical, ese lo tiene pegado todavía. Ese nació, mira, y ese también, el corito nació, pero este fue el que yo ayudé, ¿no ves? Mira ya qué bien está, ¿viste? Qué bien está. Es el amarillito ese, ¿ves? Es el único que salió amarillito. Todavía tiene como la plumita pegadita, pero ya él se ve bien, ya ese ya sobrevive. Ya él es el único amarillo que ha salido de todo. Entonces ahora tengo dos en tengo dos en el brother, ya que están comiendo. Esos fueron los que nacieron, los primeros dos que nacieron. Y entonces estos dos que nacieron anoche y este que yo ayudé anoche. Que este lleva, lo puse anoche y ahora que me levanté, mira, las 7:57. 7:57. Junio 13.
El 14, mejor dicho. 1 y el 14. Entonces ahora lo voy a pasar para el brother con nosotros y voy a seguir el video. Para después publicarlo. Pero miren qué bien está, mira ya cómo camina, ¿ves? Mira cómo camina. Qué lindo, men. Para que tú veas que eso, si uno sabe lo que uno hace, es bueno. Así le pasa a alguno de ustedes, lo pueden salvar. Acuérdense que cuando ustedes miren el roto como es, que esté el roto esponjoso, que esté grande, que ya él con el piquito ya él no puede hacer más nada, ya no no rompa, ya no, que él lo empuje la cáscara, pero a la misma vez la cáscara se ceda para atrás y para adelante, y ya él ya ahí no puede, ya él no va a romperla. Ya porque ya se secó y entonces ya él no va a poder dar la vuelta para seguir partiendo. Ya estaba seco ya, porque al abrir el hueco tan grande, el ventilador lo va deshidratando las membranas, y la membrana se pega y ya él queda atrapado adentro. Ya no puede salir. Y mira qué bien está él, ¿ves? No salió con defecto ni nada. Pues tienen que cogerlo a tiempo, ¿ya? Y era ahí ahora, mira, si él anoche cuando yo me acosté, yo pensaba que él no iba, porque no caminaba todavía tenía la tumba la cabeza. Pero mira qué bien, mira qué bien quedó él, ¿ves? Y mira, ya se fue recuperando. Ahora cuando yo le pongo ahora vitamina, le voy a poner la comida, le voy a poner vitamina en el agua y eso para que él se recupere mejor, ¿oyeron? Entonces más adelante voy a hacer otro video para ver cómo ya cuando él esté ya más grandecito. Mira cómo tiene la plumita todavía pegadita atrás, ¿ves? Bueno, voy a parar ahora para llevarlo para el brother y ahí hago otro videito. Y después espero cuando pasen los días que esté un poquito más grande. Digo, si es que lo hago, si no lo publico así mismo el video. Pero ya él se ve que está bien, ¿ven? No tiene defecto ni nada. Un poquito debilito, pero él se recupera cuando yo lo vitamine y eso. Mírenlo ahí. Ese amarillito. Y para que tú veas qué casualidad que es el único amarillo que nació. Como así, claro, del light. Un amarillo clarito. Bueno. Miren el bebé que yo saqué. ¿No ven? Miren la carita que tiene. Ahora lo voy a echar junto con los hermanitos. Este es el brother que hice yo de temporal. Mírenlo ahí. Este es el brother que hice yo temporal. Como es algo que es temporal, usé una pecera, un acuario de pescado. Entonces con un bombillo, ahí que puse una lámpara, la lámpara puesta de una parrilla de refrigerador. ¿Me ven? Miren los pollitos ahí, las codornices. Mírenlo él aquí, ¿ves? Ese es él, y ese que está allá abajo fue el que nació anoche. No sé a qué hora será, yo tendría que ver el video. Ese estaba pegado del huevo y yo lo saqué del huevo, lo despegué del huevo. Entonces este que está aquí, ese amarillito fue el que yo saqué anoche, que si no lo hubiera sacado se hubiera muerto. Pero miren ya qué bien está, ¿eh? Y él cuando tome agua y coma ya. Y entonces son los otros hermanos que nacieron normal. Mírenlo él echado allá, ¿no ven? Mírenlo él echado ahí, ¿ves? En el medio.
Ese es él. Es el más clarito de todo. ¿No ven que es amarillo? Él está echadito ahí, pero apenas él coma y tome agua y eso, ya él sobrevive. Porque bastante mejoraba. Ayer no se podía levantar la cabeza. Las patas las tenía para atrás. No caminaba. Este chiquitico que está aquí, al lado de él, también, ese fue el último que nació. ¿No ven que todavía tiene las plumitas pegadas? A este yo le voy a poner un poquito de vitamina en el piquito. Le voy a echar un poquito de vitamina para hidratarlo. Mira, mira, empezó a comer, ¿ven? Y empezó a comer. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Ahorita vengo. Después que yo desayune voy a ponerle un poquito de vitamina en el piquito. Bueno. Miren, ya hoy estamos a 19 de junio, sábado 19 de junio, un día antes del Día de los Padres. Y miren, las codornices salieron 6. Y miren el que yo salvé, mírenlo aquí, ese que está ahí. ¿No ves el único amarillito que hay? Mira, mira cómo viene a picarme. Es el más avipachadito. Y posiblemente sea uno de los más grandes. ¿No lo ven? Deja ver si puedo poner esto así para cogerlo. Míralo aquí. Y cuidado. Mírenlo aquí. ¿No ven que es el amarillito? Miren qué belleza. Es el único que salió diferente. Un color clarito. Vamos a ver. Ponerlo aquí así. ¿No ven? Nació el día, creo que el día 13 o el 14. Mira, es el único amarillito que hay, ¿ves? Ey, 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 ey. Déjame ponerlo para atrás. Miren los otros allá. Yo hice esto de una pecera. Entonces le pongo papel toalla ahí abajo y se lo cambio. Ahorita se lo cambio casi un día sí, un día no, depende como esté de sucio. Y este es un bombillo que yo ni he mirado el wattaje que tiene, pero debe ser como de 60 watts. Mira, salieron 6 codornices. Mírenlo de allá, menos, ¿no lo ven? Cerquita de la... ¿No ven los otros que son oscuros, bien oscuros? Comparación con él. Mírenlo ya. Ese chiquitico de atrás fue el último que nació. Esto estoy por atrás del cristal. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y miren, ya el pollito está, la codorniz está de lo más bien. Ya lleva una pila de día. Mírenlo allá. Miren qué grande, posiblemente sea el más grande de todos. No ven, no quedó sin defecto. De lo más bien. No, gracias. Mira, mira, mira. Mira, picándole al otro, quitándole la comida. Tanta que hay. Miren, les voy a enseñar dónde tengo la codornices. Y el que yo salvé también, lo voy a enseñar. Miren. Están bien protegidas aquí. Déjame cerrar la puerta esta.
Ya. Asegurarme que no se vayan a ir. Miren. Esta es la más chiquita, que esta fue la última que salió. La última que salió. Y es la que siempre vive comiendo. Miren la que yo salvé allí. La amarillita, mírenla ahí. ¿No la ven? Está bien saludable. Y también vive comiendo. Siempre está metida. Entonces aquellas 4 que son las más grandes. Yo no sé cómo crecen tanto porque casi ni comen. Pero esas 4 son las grandotas, grandotas, grandotas. Las jumbo de verdad. Esas fueron las que nacieron normal. El mismo día. Mira. Esta fue la que yo salvé. Mira cómo se escapó. Se asustó. Esa fue la que yo salvé. Esa amarillita. Aquí le tengo, esto es pienso de crecimiento de pollo, pero yo se lo mezclo con semilla, con harina de maíz, huevo, cáscara de huevo, y le hago como un pienso aparte, que es lo que me sobra de los pájaros. Entonces se lo mezclo a ellos y se lo doy. Ven una amarillita ahí, ¿ves? Esa fue la que yo saqué del huevo. Ellos son un poquito ariscos. Bueno, un poquito no, son bastante ariscos. Miren qué clase de espacio tienen aquí. Mira, ve, ella es una de las que más come, y la otra es chiquita. Come en cantidad. La otra chiquita, esa se quedó, fue el último día, así que estas grandes acá nacieron el día 17. Son 6 en total. Y entonces esta se quedó en el huevo, se le secó el huevo, y entonces yo la saqué del huevo. Ya lo vieron en el video ahí anteriormente. Mira qué bien está ella. Y está gordita. Que es un color diferente a las demás. Las demás son como oscuras, que le dicen los jumbo eso. Y ¿no ves? Mira la diferencia de ella con la otra. Estas son las que le dicen los jumbo, las grandotas esas, las gigantes. Hoy estamos a 25 de julio. Estamos hoy. Hoy es domingo 25 de julio. Así que bueno, este es todo el video. Mira, para que vean que sí da resultado sacar los animales de los huevos, rescatarlos, salvarlos. Porque se acuerdan que este huevo estaba seco y ya no podía salir. Y nada, lo cogí, le rompí, le ayudé y miren ahí. Y entonces miren la otra que nació también tarde, ya bien, fue la última en nacer. Como casi un día o 2 días después. Y miren estos los otros normales que nacieron a los 17 días. Esto. Miren qué linda. Miren qué belleza. Pero tienen el lomo atrás como pelado. Parece que entre ellas se están picando. Mira, esta fue la que yo saqué. Bueno, gracias por ver el video. Y ahí están las codornices.